Bien, lo corregimos en el aire, pero de todas maneras lo aclaro, quien aparecía primero como Francisco Jueguen era Leonardo Míndez, en verdad, y luego apareció bien en el tape. Luciana Geuna está hablando de una denuncia penal contra Parrilli por la contratación del avión que llevó a CFK a Seychelles. Exactamente, no solamente vos va a ser una denuncia penal contra Parrilli, los diputados del radicalismo Julio César Martínez y Manuel Garrido esta semana hicieron una presentación que cayó en el juzgado de Ariel Lijo, y lo que dice es básicamente lo acusan de violación de los deberes de funcionario público. ¿Por qué? Por un lado, este avión que se contrató a la empresa Chapman Freeborn, que contamos que es el del viaje a Seychelles, se hizo mediante contratación directa. Esa es una de las razones, y la otra es que esta empresa opera logísticamente con empresas que operan petróleo en Islas Malvinas, y eso está prohibido por ley en Argentina. Nosotros no deberíamos poder contratarlo, y esa es una de las razones por las que se le acaba de abrir una causa penal a un funcionario que con su perfil bajo y esa manera de hacer las cosas hizo que en general en Comodoro Pi no tuviera hasta ahora grandes problemas. Esta denuncia podría ser un problema grave porque claramente como mínimo no hubo licitación y porque hay una ley que es la 26.659 que es la que prohíbe justamente que se contraten a empresas que operan en Malvinas. Bien, te contábamos que Parrilli, aparte de dedicarse a contratar aviones de manera directa y de insultarme, y de ser el mayordomo presidencial, maneja parte de las fuerzas de choque K. El kirchnerismo logró, como veíamos en el tiempo recién, cooptar a las organizaciones sociales que surgieron con la crisis del 2001 y transformarlas en fuerzas de choque. ¿Cómo? Bueno, las compraron con planes sociales y con financiamiento. Y además sumó a otras organizaciones propias, como la Cámpora, en esta lista. En el tape que sigue te mostramos cuáles son las fuerzas de choque y su accionar violento. Véalo. Son las fuerzas de choque K, las agrupaciones que salga a defender cueste lo que cueste a CFK. No perdonan. Todo aquel que no coincida con los postulados del modelo termina siendo blanco de sus agresiones verbales, y a veces más que verbales. Todas reciben financiamiento del Estado. Para todas, la obediencia es debida. La del movimiento Evita sí que fue una década ganada. Somos los herederos. Nació en 2003 como una de las tantas agrupaciones de desocupados derivadas de la crisis del 2001. Hoy, 10 años después, es la organización social con mayor poder de movilización del país. Su jefe, Emilio Pérsico, es funcionario del gobierno y recibe más de 20 millones de pesos mensuales en planes sociales, y hasta tiene una isla en el Tigre donde adoctrina a sus cuadros políticos y económicos. El movimiento de Evita saltó a la fama en 2004, cuando en uno de los primeros cortes totales de la 9 de julio, 3 de sus militantes le pegaron con un caño en la cabeza a un taxista que se bajó a preguntar por el piquete. Pérsico dijo entonces que se trataba de compañeros en proceso de integración. En 2008, durante la crisis del campo, Pérsico y su gente hicieron bien los deberes y se ganaron el respeto de la dirigencia K. Impidieron que los ruralistas ingresaran a Plaza de Mayo. La recompensa llegó de mano del ministerio que dirige Alicia Kirchner. Desarrollo Social les entregó 14.000 planes Argentina Trabaja, la cifra más grande de las organizaciones K. Por ejemplo, la Argentina Trabaja es un plan para que cubre 150.000 desocupados, pero en el país hay muchísimos desocupados más, muchísimos precarizados que nunca pudieron entrar al plan. Las organizaciones oficialistas han sido privilegiados en eso, y eso como contraprestación hay mucha gente en los actos de Cristina. En la calle los hechos de violencia no son pocos. El 24 de marzo de 2012, en la marcha por el Día de la Memoria, uno de sus militantes apuntó con un arma de fuego a miembros de Libres del Sur. ¿Habrá sido otro compañero en integración? El problema central que nosotros les recriminamos a ellos, que habiendo surgido un movimiento social, se prestan para una farsa de gobierno popular. En 2011, la agrupación de Pérsico tuvo una buena cosecha electoral. Logró un diputado nacional y 2 diputados provinciales.
Uno de ellos es Fernando el Chino Navarro, fuerza de choque verbal siempre disponible para defender a los K. Este año fueron por más. Armaron en el Tigre su campamento para la formación de cuadros políticos y económicos. Estamos en el arroyo Caraguatá, en Tigre. En esta isla, el movimiento Evita se encargó de la formación de cuadros políticos. En el verano se daban campamentos que duraban 2 días y se bautizaron como Sabino Navarro en honor a un militante montonero que murió en 1971 en un enfrentamiento con la policía. De ese curso participaron más de 1000 chicos y chicas de todo el país. El último día, el diputado nacional Fernando Chino Navarro fue a la isla a cerrar el evento. Lo acompañó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. La Cámpora es la trinchera joven del gobierno para sus peleas más emblemáticas. Creada por Máximo Kirchner, la agrupación logró cargos y poder en todas las áreas de gobierno. Julián Álvarez en el Ministerio de Justicia, Patucho Álvarez en Telam, Mariano Recalde en Aerolíneas Argentinas, y sigue la lista. Maneja cajas jugosas, cifras millonarias de fondos del Estado. Tomaron como iniciativa política, y eso sí fue público y notorio, agarrar los organigramas de los establecimientos de los distintos estamentos del Estado y llenar las grillas. Sus líderes usan ese dinero para ganar adeptos y disciplinar gente a través de la militancia barrial. Uno de los casos más paradigmáticos de este modus operandi se registra en Mercedes, el bastión territorial de Guado de Pedro. Mira cómo funciona. En Mercedes, ¿cuáles son las instituciones que controla hoy la Cámpora? Bueno, particularmente el PAMI, el ANSES y el CDR. Y nos ha puesto, bueno, en situaciones, hay veces hasta de enfrentamiento. ¿Eso se genera por la inserción de la Cámpora en los barrios? Digo... Sí. Y una polarización que yo creo que también tiene que ver con un fuerte adoctrinamiento. La Cámpora actúa como fuerza de choque ante las consignas más simbólicas del gobierno. Sus dirigentes se pusieron al frente de la campaña contra Clarín. Inventaron los afiches Todo Negativo. Se movilizaron a la sede del diario. Intentaron presionar en el Consejo de la Magistratura y fogonearon el armado del 7D. 7D. Fueron los soldados elegidos por CFK para combatir la inflación. Operativo permanente que vamos a hacer de mirar para cuidar. Los jóvenes que iban a recorrer los supermercados para hacer cumplir el acuerdo de precios impuesto por Guillermo Moreno. La Cámpora también participó del desalojo de la comunidad Cuom, que acampaba en la 9 de julio en reclamo de sus tierras. Su jefe, el diputado Andrés El Cuervo Larroque, estuvo al frente del operativo que ejecutó la Gendarmería. Larroque es el mismo que el 27 de febrero de este año increpó a la diputada del PRO Laura Alonso en medio de un debate por el memorándum de acuerdos con Irán. Cuando pasan de las palabras a los hechos, los jóvenes de la Cámpora pueden ser bravos. En abril, la agrupación copó la Facultad de Periodismo de La Plata para montar ahí el Comando de Asistencia a las Víctimas de la Inundación. Con pecheras azules como uniforme obligatorio, los militantes camporistas se enfrentaron a trompadas y palazos con un grupo de la UOCRA, con el que disputaron el reparto de las donaciones. Un mes antes, durante la celebración del 37º aniversario del golpe de marzo del 76, propusieron un polémico juego para atacar a periodistas y opositores. Baja tu propio cuadro, en alusión a cuando Néstor Kirchner obligó a bajar los cuadros de los genocidas de la dictadura militar. Se los conoce como los 12 apóstoles. Son los soldados de Guillermo Moreno. Bajo las órdenes del secretario de Comercio, se mueven en las sombras o a la luz del día, depende del caso. Son todos empleados públicos, digamos, vienen siguiendo los pasos de Moreno
a través de diferentes dependencias públicas, pasaron otros por papel prensa, el mercado central, todos son funcionarios públicos, por lo cual en definitiva lo pagamos nosotros, ¿no? Los 12 apóstoles intervienen en cada conflicto que afecta a intereses del gobierno K. Los 12 apóstoles también funcionan como grupo de choque dentro del INDEC. El INDEC fue una especie de prueba piloto, prueba de laboratorio donde sistemáticamente se puso en juego ese ejercicio de poder a través de la violencia y también de las amenazas. Algunos son funcionarios. Pablo Serioli es ex director de Papel Prensa y subsecretario de Comercio Interior. Guillermo Cosentino se desempeña como gerente en el Mercado Central. Rubén Zampino es director suplente de Papel Prensa. Y Hernán Brahim, la mano derecha de Moreno. Presidente, acá en la sala se encuentra el señor Brahim. El señor Brahim, que es funcionario del INDEC y es uno de los patoteros del señor Moreno. Acá le voy a dar una foto de cómo carga palos en las movilizaciones y cuando va a la plaza. La Federación Tierra y Vivienda agrupa las huestes de Luis de Liga, el hombre que esta semana lanzó una convocatoria amenazante en repudio a la denuncia sobre la escala presidencial en Seychelles. Un hombre que no duda en pasar del dicho al hecho. Fue lo que hizo cuando en pleno conflicto del gobierno con el campo le pegó una trompada al ruralista Alejandro Gahan. De Liga tiene en su fuerza una estructura marginal, tiene una relación directa con quienes hoy integran esa estructura violenta, que son pibes que a lo mejor están muy comprometidos con el tema de la droga, que de Liga juega un rol de sacarlo de las comisarías y todas esas cosas antes de que intervenga la justicia, y entonces tiene como un sector operativo muy interesante. En agosto del 2006, cuando Juan Carlos Bloomberg organizó una marcha en reclamo de seguridad, de Liga armó una contramarcha para amedrentar a los críticos de la Casa Rosada. De Liga es un hombre violento, que no tiene ningún límite en transgredir las normas de convivencia con tal de defender sus propios intereses. Este verano en Mar del Plata volvió a poner el cuerpo para convertirse en un escudo de CFK cuando un grupo de caceroleros quiso acercarse a la Presidente el día de la llegada de la fragata Libertad. Bien, la Tupac Amaru, otro de los casos quizás más emblemático de fuerza de choque, la agrupación que lidera Milagro Sala en Jujuy. ¿Te acordás? El año pasado estuvimos ahí. Es más, todavía nos deben una cámara y no me acuerdo qué otra cosa nos robaron. Tienen un historial de violencia y te vamos a contar lo que están haciendo ahora con el Perro Santillán, que es quien ganó la elección en el Sindicato de Empleados Municipales y no lo dejan asumir. Y vas a ver un video con una escena bien concreta, cómo gente de la Tupac le pone una pistola en la cabeza a un dirigente sindical allegado a Santillán. Ahí lo tenés. ¿A qué distancia te pone el arma? Y a esa distancia. Me dice así que me va a matar a mí y a mi familia. Estamos en la esquina de Avenida El Éxodo y Cerro Chañí. A 50 metros está la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. A 20 metros el Sindicato de Obreros Municipales. Y a pocos metros el Banco Macro, a donde había ido Adrián Mirkin a hacer unos trámites. En esta esquina, Mirkin fue amenazado por José Bejarano, uno de los miembros de la agrupación ODIG, que pertenece a la red de organizaciones de Milagro Sala. El día 18 de julio concurrimos a la central, a la Municipalidad Central de acá, de la capital San Salvador. En ese momento nos damos que había gente repartiendo folletos difamando al compañero Santillán. Les preguntábamos quiénes eran para saber si eran de la municipalidad y nos dijeron no, que le había pagado la ODIG para repartir esos folletos. Cuando ya se estaba disipando todo este problema, viene José Bejarano para su camioneta en el medio de la calle
saca un fierro y saca un arma de la camioneta. Se baja de la camioneta y me apunta en la cabeza a mí. Me apunta en la cabeza y me dice, te voy a matar a vos y a tu familia. Bejarano es el hombre que exhibe su arma en los días previos a la elección de autoridades del Sindicato de Empleados Municipales de Jujuy. Previa a las elecciones estuvieron marcadas las campañas por amenazas, por situaciones a donde los compañeros tuvieron que vivir peligrosamente apuntados con armas. Llegamos a las elecciones, nosotros ganamos con el 63% de los votos, la lista blanca. Ante tal diferencia no hay discusión posible. Y al otro día de las elecciones el gremio fue tomado, el sindicato fue tomado por esta organización social del ODIG, que pertenece a la conducción de Milagro Sala y que en definitiva pertenece al partido que ahora se va a presentar a elecciones llevando a Milagro Sala como candidata. José Luis Bejarano lidera la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy y es uno de los colaboradores más cercanos de Milagro Sala. Solo un mes después, la organización Tupac Amaru participó de un escrache al empresario Héctor Manieto. Ocurrió luego de la audiencia de conciliación con el periodista Víctor Hugo Morales. Cosa que veía las imágenes y me acordaba de Nosotros Somos Buenos, ¿te acordás? Esa marcha del año pasado que nos habían contado. Impresionante, sí. ¿Devolvieron las cámaras? No devolvieron la cámara. Y la causa judicial nos dicen que tampoco avanzó demasiado en este último año. Y hay varias causas judiciales que tienen los miembros de la Tupac Amaru, organizaciones que pertenecen a la red de organizaciones de Milagro Sala y también contra Milagro Salas. Hay alrededor de 12 causas. Casi todas están en un juzgado de instrucción que se llama residual. Hubo una reforma grande del código en Jujuy y las causas que van del 2005 al 2009 quedaron radicadas en el juzgado de Francisco Javier Arrostegui. Esas causas van desde lesiones, amenazas, asociación ilícita y casi todas, en su mayoría, hay 8 de ellas que están prescritas. Milagro Sala fue sobreseída y también algunas se archivaron. José Luis Bejarano es el titular de la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy y es la segunda organización más importante que tiene Jujuy detrás de Milagro Salas. En el mes de junio hubo una misión especial que hizo el Foro de Periodistas Argentinos, FOPEA. Fueron allí, se entrevistaron con alrededor de una veintena, casi 30 periodistas de 5 distritos o municipios de la provincia de Jujuy. Hicieron un relevamiento bastante importante sobre qué pasa con los medios de comunicación, cómo se ejerce la profesión allí, y hay mucho temor, todo el tiempo hay mucho temor de periodistas, incluso de algunos medios electrónicos, de querer hablar y contar qué pasa con la Tupac Amaru y con Milagro Sala en Jujuy. Vos sabés que yo quería que nos estuviéramos un ratito sobre esto, el comunicado de FOPEA. FOPEA reúne a más de 300 periodistas en todo el país. Mirá, ahí tenés el estado de situación del periodismo en Jujuy. Fíjate lo que dicen. Nuestro monitoreo ha registrado durante el último año intimidaciones y hostigamiento de varios sectores. Uno de esos sectores es el de la dirigente social Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru. Entre legisladores, funcionarios del Poder Judicial y periodistas, dice FOPEA, hemos recibido un diagnóstico coincidente sobre actitudes violentas sufridas a partir de haber realizado críticas a esa dirigente social y a su metodología. En los últimos años ha existido por lo menos una periodista, Susana Arriegues, que ha tenido que vivir con custodia asignada por el Poder Judicial ante el hostigamiento sufrido tras cuestionar a Milagro Sala. Ha denunciado amenazas desde hace 7 años. Y ahora está muy preocupada porque la custodia le ha sido levantada. Escuchó otro de los puntos. Varios colegas más han decidido abandonar la práctica activa de la profesión, gente que ha dejado la profesión en Jujuy, por las presiones que recibieron como única alternativa ante el riesgo de vida y la desprotección que sintieron.
hay otra placa que dice: también hemos recibido denuncias de periodistas que nos han dicho que no se animan a denunciar presiones y hostigamiento por parte de esa organización social y optan por el silencio. Estamos hablando del informe de FOPEA, una organización que reúne a 300 periodistas de todo el país. Una periodista jujeña, Rosario Agostini, que desarrollaba su labor periodística como conductora del programa Dos Puntos en Radio FM Génesis de San Salvador de Jujuy, remitió a FOPEA un informe donde relata que tuvo que discontinuar la conducción de su programa al tomar conocimiento de amenazas que sufrieron sus colaboradores para disuadirla por su postura fuertemente crítica a la dirigente Milagro Sala. Y hay otros 2 párrafos más para resaltar de este informe, que es realmente increíble y muy exhaustivo por otro lado. Hubo coincidentes testimonios que señalaron que tanto en la Policía Provincial como en buena parte de fiscales y jueces penales, tanto en la Policía Provincial como en buena parte de fiscales y jueces penales, hay militantes o simpatizantes de Sala, lo que condiciona su intervención en el caso de una denuncia. Esto pudo ser nuevamente verificado por FOPEA en estos últimos días. Eso lo veíamos el año pasado. ¿Te acordás que había un comisario que llamaba Rivera, que era el que participaba con ellos? Que había sido jefe de policía de la capital. Que había sido jefe de policía de la provincia. Y por último, el informe de FOPEA, la existencia de este parapoder, que no es limitado ni controlado por el gobierno provincial y en gran medida es sostenido por el gobierno nacional, genera fuerte conmoción en los colegas y es una evidente limitante de la libertad en el desarrollo de su tarea. Pues es que viene bien leer esto, porque cuando se habla de libertad de prensa, más allá de que últimamente el aparato del Estado se dedica a hostigar, más que nada, no se toma en cuenta el interior. Y en el interior hay radios FM chicas a las que le meten un caño, o les rompen el auto, o los cagan a trompadas. Hay funcionarios, intendentes, concejales, etcétera, que han estado, hay que ver el informe FOPEA del año pasado, que han estado a golpes de puño con periodistas. O sea, son lugares chicos donde todo el mundo se conoce y donde es muy difícil laburar, y más cuando te tratas de laburar con una posición independiente. En el caso de Jujuy, ¿qué es lo que vuelve peligrosa toda esta historia? Milagro Sala quiere ser gobernadora de Jujuy. Sí, por ahora dan un paso previo, que es candidata a diputada provincial por un partido que se llama Soberanía Popular, y sí, digamos, netamente lo que hizo Cristina en su último acto fue ir directamente a un acto con ella y después separado a un acto con el gobernador Fellner. El más emblemático de los grupos de choque, lo veo venir al Santo Padre. A la miércoles, estará por producir un milagro. Ahora, lo que no entiendo es un milagro con quién, porque estoy solo. A menos que sea un milagro conmigo. ¿Qué pasa? Hablo como Víctor Hugo. ¿De dónde saliste, Néstor? Barrilete cósmico, ¿de qué provincia de la Patagonia viniste? Quiero llorar, Dios santo. Viva Néstor y la compañera Cristina. Esta revolución para llorar, perdónenme, barrilete cósmico, ¿de qué relato saliste para dejar tantos de la corpo en el camino? Gracias Dios, gracias Cristina, gracias por Néstor. Estamos quedándonos con todo. Vamos al corte.